estimados estudiantes de la carrera de Lengua y Literatura de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Iniciamos este microvideo con la finalidad de conocer directamente cuáles son las acciones que nos llevarán a realizar cada una de las actividades propuestas tanto para el primero y segundo parcial, así como para alcanzar las competencias del componente educativo. Y nos referimos específicamente al componente de didáctica para la lengua y la literatura. Hemos iniciado ya con las actividades síncronas y asíncronas que se proponen para este ciclo, con un foro en el cual precisamente hacemos un cuestionamiento respecto a la pregunta de qué es la didáctica y qué es la didáctica para la lengua y la literatura. Sin duda, las conclusiones nos llevan a determinar qué es establecer el camino o los pasos para alcanzar los objetivos de aprendizaje del estudiante de lengua y literatura, tanto para el nivel de educación general básica como para el nivel de bachillerato. Lo que se pretende a través de este componente es que el estudiante de la carrera de lengua y literatura, a través de la normativa propuesta por el Ministerio de Educación, que tiene que ver con el currículo 2016, que como ustedes saben se planteó un reajuste en base al anterior currículo, especialmente en lo que tiene que ver con los bloques curriculares y objetivos de área. Desde mi punto de vista, esta nueva alternativa se establece en relación a la validación que se ha hecho con profesores y con docentes sobre un trabajo ya realizado con la finalidad específica de reajustar los procesos formativos para alcanzar efectivamente la propuesta inicial de contar con un bachiller que basándonos en un proceso formativo de enfoque comunicativo, alcance cada uno de los objetivos en base a los distintos niveles y subniveles a través de los indicadores de desempeño e indicadores de evaluación, que no son más que evidencias concretas en relación a lo que va aprendiendo y a las habilidades, aptitudes y destrezas que va adquiriendo, que es fundamental, pues como ustedes conocen, la educación ahora no se centra únicamente en contenido, sino en su significación para la vida, en la utilidad para la vida, y desde ese punto de vista también implica un nuevo cambio de paradigma en la forma de enseñar, y en eso tiene mucho que ver la labor docente y sobre todo en la ubicación, selección de los métodos, técnicas y estrategias que nos permitan alcanzar pues precisamente el perfil de egreso que nosotros queremos, pero contextualizándolo en una realidad. Para ello es determinante establecer no solamente los contenidos, la norma y el dominio en lo que tiene que ver al conocimiento de los objetivos, las destrezas e indicadores de desempeño, sino a conocer la realidad del estudiante. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es su edad? ¿Qué hace? ¿De qué disfruta más en cuanto a la lectura y en cuanto a los objetivos que se relacionen con el área de lengua y literatura? ¿Cuál es su contexto familiar? ¿Cuál es su nivel socioeconómico? ¿Cuáles son sus hábitos lectores? ¿Cuál es la actividad que realiza en el espacio informal de educación? ¿Cuáles son las necesidades reales del centro educativo? ¿Cuál es ese clima laboral? Es decir, una planificación no se basa únicamente en el eje curricular. Son varios ejes transversales que cruzan la propuesta de una planificación educativa. Por eso es fundamental que el estudiante de la carrera de lengua y literatura, especialmente por ese énfasis que tenemos en las áreas de la lengua y la literatura, debe ser un asiduo lector. Si no es un asiduo lector, pues probablemente tendremos tropiezos no solamente en la planificación, sino en lo que conlleva a buscar del estudiante esa habilidad para que él analice críticamente, para que sea un estudiante reflexivo, un estudiante que lea, porque si se pretende que el estudiante que llegue a la universidad sea un estudiante que cumpla con los requisitos mínimos, por lo menos, para acceder al sistema educativo universitario y que contribuya en ese sentido al desarrollo
de la nación, de nuestro país, se necesita que sea un estudiante que cuente con los hábitos lectores y que le lleven a desarrollar habilidades de pensamiento más complejas. Y, en esencia, en lo que tiene que ver con nuestra materia en relación a la expresión oral y escrita. Pero ¿quiénes tienen que ver en este proceso? ¿Es el estudiante únicamente a quien debemos exigir la lectura? ¿O quiénes son las personas involucradas en esta tarea que es bastante compleja? En primer lugar, el docente. Ustedes, como estudiantes y profesionales en formación, deben buscar las estrategias a través de esta materia, a través de Internet, y buscar cuáles son esas técnicas, esas estrategias para reaprender, con la finalidad de volver a rescatar esos intereses que tenemos en ciertas lecturas que no necesariamente pueden ser literarias, sino de otro tipo, y a partir del texto encontrar ese camino para recuperar ese hábito lector que podemos transmitirlo únicamente si nosotros somos unos buenos lectores a nuestros estudiantes. En ese sentido, el desafío es enorme y lo que conlleva ese desafío no es, como lo podemos ver, una cuestión sencilla. Obviamente que es un asunto complejo, pero esta materia se presta para ello. Ese es el objetivo, buscar juntos estas estrategias que nos permitan, en nuestro contexto de la realidad educativa ecuatoriana, alcanzar que el estudiante estructure ideas lógicas, ordenadas, coherentes, concisas, precisas, a la vez que esas contribuyan a estructurar unos textos más elaborados y que se evidencien, como dice y pretende el currículo del área de lengua y literatura, en una expresión oral y una expresión escrita correctas que lo capaciten o que lo habiliten en el buen sentido de la palabra para ingresar a la universidad con todas esas competencias. Pero previamente, quienes debemos formarnos en ese sentido somos los profesores, puesto que no podemos transferir algo que no poseemos. Así que esta materia es un llamado a fomentar la lectura, a leer los contenidos de la guía didáctica, a participar activamente y con la debida argumentación en cada una de las actividades, tanto síncronas como asíncronas, como efectivamente lo están haciendo. Es para mí un gusto enorme compartir con ustedes esta experiencia académica porque el aprendizaje es de ida y vuelta. En ese sentido vamos a requerir de la colaboración de ustedes y por supuesto del soporte que yo pueda brindarles con la finalidad de alcanzar esas competencias que, como repito, es buscar los caminos para que la planificación didáctica sea esa planificación coherente de los elementos que nos lleven a articular los objetivos del área de lengua y literatura, pero que cada uno de los elementos también, de los recursos, de los contenidos, de las actividades y la propuesta de evaluación ya no sea la propuesta tradicional, pero que funcione de una forma coherente, de una forma lineal en cuanto a su estructura de planificación didáctica y vertical en cuanto a todos esos elementos transversales que también deben cruzar. Estoy a sus órdenes y pues que sea esta buena marcha del ciclo la que nos lleve a generar las mejores acciones de trabajo y a lograr los éxitos que deseamos en esta oportunidad.